Desde 1948, el pueblo palestino sufre los efectos de una campaña destinada a su exterminio o expulsión de su territorio. En febrero de ese año, los sionistas depuran su plan genocida inicial, estableciendo en febrero de 1948 el Plan Dalat. Según este plan, los palestinos serían masacrados de formas brutalmente crueles. Con ello esperaban que los sobrevivientes se asustaran y huyeran, dejando el territorio. Un elemento que han sabido explotar para manipular a la opinión pública y ganar impunidad es el Holocausto. Con ese escudo y su plan genocida tomaron primero el 78% de Palestina, mucho más de lo dispuesto por la Resolución 181 de la ONU, pero en 1967 ocuparon el resto de Palestina, incluyendo territorios de los países vecinos, de manera ininterrumpida. Estos 76 años han venido cometiendo masacres de mayor o menor grado y siempre tuercen la realidad para victimizarse. Esto les funcionó hasta hace poco, pero no más. El 7 de octubre de 2023, tras meses de provocaciones diarias en Gaza y Cisjordania, sobre todo en la mezquita de Al-Aqsa, las fuerzas de la resistencia lanzaron un ataque espectacular contra sus opresores, tal como se los garantiza el derecho internacional. Si bien al principio los sionistas manejaron sus características historias inventadas para victimizarse, en esta ocasión no pudieron ocultar la realidad. Además, decidieron intensificar la campaña genocida en Gaza. Pronto bombardearon un hospital negando su autoría, para luego atacar uno a uno todos los centros de salud en Gaza, de manera descarada. En este contexto, ante la evidente comisión del delito de genocidio en contra del pueblo palestino, como lo ha señalado la República de Sudáfrica, que incluso demandó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, la Universidad Veracruzana se atreve a lavarle la cara al régimen supremacista y genocida israelí. Han invitado al director de orquesta Noam Sura a dirigir a la Orquesta Sinfónica de Jalapa estos días 7 y 14 de junio. Al margen de los méritos artísticos de este personaje, cosa que no ponemos en duda, sus declaraciones aberrantes lo hacen ver como un supremacista sionista que desprecia la vida de los palestinos, como un violador que acusa a su víctima de provocarlo por su vestimenta o su maquillaje, o el golpeador que afirma no haber querido golpear a su mujer pero que ella lo obligó. El señor Sur sentencia que se han visto obligados a actuar con extrema fuerza, acudiendo a la típica costumbre sionista de hacerse la víctima, ni una palabra de crítica al régimen fascista de Israel, ni un llamado al alto al fuego. ¿Qué lejos está de la altura del querido Daniel Barenboim? La Universidad Veracruzana, como unos días antes la CNDH, se presta a normalizar al régimen fascista recibiendo como huésped distinguido a este artista sionista. Esto convierte a las autoridades universitarias en cómplices del genocidio. No, señor rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez. No se manche las manos de la sangre de los niños masacrados por bombas de 1 tonelada, mientras duermen en tiendas de campaña. Sí, en tiendas de campaña, pues casi el 80% de toda la infraestructura civil de Gaza ha sido destruida por esos a quienes representa su invitado de lujo. Lejos de invitar a tal personaje, debiera cancelar la abominable cátedra sobre el Estado de Israel y romper todo tipo de vínculo con instituciones sionistas, en tanto ese régimen racista no acate todas las resoluciones que le demandan garantizar el derecho al retorno de los desplazados, terminar la ocupación, devolver las tierras robadas y terminar con el sistema de apartheid impuesto en detrimento de la población palestina. Usted tiene un doctorado. Eso nos hace pensar que tiene entendimiento y no necesita una explicación básica para que entienda que no está bien limpiar la imagen de un genocidio y de quienes lo cometen. Exigimos una disculpa pública ante la comunidad de la UV y la cancelación de la próxima fecha en que se presentaría el señor Sur. Anoche se dejó claro que él no representa a la música, sino al terrorismo sionista. Basta de complicidad. El pueblo de Gaza no es una amenaza. El pueblo de Gaza no es una amenaza. El pueblo de Gaza no es una amenaza. ¡Viva Palestina libre!
despedazar niños, dejarlos sin comida, dejarlos en la orfandad. Rafa era un espacio seguro en donde hicieron que la gente se moviera y les prometieron que ahí no los iban a bombardear y los llegan en la noche y los bombardean. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! Si supieran que las frases de estos sionistas asesinos es 2 balas, 1 bala por 2 vidas y le disparan en el vientre a mujeres embarazadas para matar a los bebés. ¡Fuera sionismo! ¡Fuera sionistas! ¡Fuera sionistas! ¡Fuera sionistas! ¡Fuera sionistas! ¡Fuera sionistas! ¡Fuera sionistas! ¡No es una guerra! ¡Es genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! Para los países no alineados, la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General. Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la sexta cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromes de cualquier tipo, y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo, pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados. Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época.